Hola, junto con mi equipo le vamos a hablar sobre la evolución de la comunicación oral y escrita. Los que pertenecemos en este grupo somos Wilson León Faula, Patricia Mendoza Chiquito, Ruki Limaco Artiaga y quienes hablan Nelly Rezabala Delgado. Somos parte de la carrera de Medicina Veterinaria del Paralelo SEC. Es importante que este tema se conozca y se dé a conocer en el campo educativo, así que los invito a ser parte de este video para que aprendan un poco más. Buenas tardes, ingeniera Noeli Moreira, le saluda Patricia Mendoza y yo le vengo a hablar sobre el origen y la evolución de la comunicación oral y escrita. Sabemos que para entender un tema determinado es necesario saber a qué le llamamos comunicación. Se dice que se define comunicación a la transmisión de información entre dos personas o más, ya que se transmite un mensaje de un participante a otro. El origen de la evolución y la comunicación es muy difícil de determinar con precisión, ya que se remonta a principios de la prehistoria, en donde no hay un registro escrito de ese periodo. Pero sin embargo, los lingüistas y antropólogos han realizado una investigación basada en la evolución y lenguaje de la cultura humana, en donde ellos consideran que la comunicación oral se originó hace aproximadamente 2 millones de años, durante el periodo del Pleistoceno, cuando los humanos primitivos, o sea, los Homo habilis, comenzaron a desarrollar herramientas y interactuar entre sí de una manera un poco más compleja. Aunque la primera de todas las formas de comunicación humana del lenguaje se estimula que apareció con los Homo sapiens hace 2.5 millones de años, debido a que fue una especie que desarrolló la capacidad de comprensión y expresión, en el cual se podía desarrollar un sistema de comunicación a través de señas y onomatopeyas. El mismo equipo editorial da un ejemplo claro y preciso, donde dicen que los Homo neanderthalensis poseían una capacidad lingüística y comunicativa, pero mucho menos desarrollada como la que conocemos hoy en la actualidad, la cual nos permite llevar un estilo de vida más diferente y que se caracterizaba por la caza, la recolección y la vida nómada. También sabemos que el lenguaje y la voz no eran los únicos mecanismos de comunicación de los hombres primitivos, ya que ellos contaban con otra manera de comunicación no verbal, como por ejemplo la comunicación gestual. Es el tipo de comunicación instintiva a que involucra el cuerpo, o sea, nuestra forma de expresar nuestras emociones, nuestros gestos, ya que debido a que nuestros gestos podían ser mucho más fáciles de interpretar que una palabra. A medida de que la especie humana fue evolucionando, la comunicación oral se volvió más sofisticada. Permitía así la transmisión de información, la cooperación, la creación de culturas y sociedades complejas. Y como punto importante, quiero destacar que la evolución de la comunicación es un proceso continuo y dinámico que sigue evolucionando al pasar de los años, los días. Eso es todo por el momento. En este punto de la exposición referente a la voz humana, es importante destacar que el lenguaje y la voz humana no eran las únicas herramientas, no eran los únicos mecanismos de comunicación del hombre primitivo. El hombre primitivo era muy recursivo, demasiado diría yo, porque ellos no usaban la comunicación con la palabra hablada, eran muy de la comunicación no verbal. Hacía mucho lo que eran los gestos, por eso puedo decir que se enfocaban mucho en la comunicación gestual, que es este tipo de comunicación es muy instintiva, de ir por el instinto, y que involucra más el cuerpo para expresar emociones y acciones. Puedo decir que en ocasiones los gestos pueden ser un tipo de comunicación universal, debido a que el significado de un gesto puede decir más que otras palabras. Por ejemplo, yo puedo decir que no estoy enojada,
pero mi cara, mi expresión va a decir otra cosa. O sea, podemos decir que hoy en día a veces habla más nuestros gestos para poder realizar una acción que la misma palabra. Podemos decir también que a medida que la especie humana ha evolucionado, la comunicación oral se ha vuelto más sofisticada, ha permitido la transmisión de información, la cooperación y la creación de culturas y sociedades complejas. Hoy por hoy ya no nos hemos quedado en el hombre primitivo, en el hombre que solo actuaba por gesto, por instinto, no, ya la palabra tiene mucho poder. Ahora, haciendo énfasis a la voz humana, se puede decir que la primera forma de comunicación de la historia humana fue la voz. Esto lo dicen muchos autores. Es decir, este lenguaje articulado a través de nuestro sistema fonador. ¿Qué conforman el sistema fonador? Pues lo conforman los pulmones, la garganta, las cuerdas vocales, la laringe, la lengua, los labios y los dientes. Todo esto está puesto al servicio de emitir una cadena de sonidos de manera continua, organizada y coherente. Cabe destacar que este sonido, esta transmisión de sonido, debe realizarse de manera clara y de acuerdo a las reglas del idioma de cada país, para que se pueda entender la idea. Es muy importante destacar que la voz humana es nuestro canal de regular la comunicación. Es el más común y el más empleado, ya sea que se dé en vivo o a través de instrumentos inventados para magnificarla, como sean los megáfonos o el micrófono. Cualquiera de estas formas igual, la voz humana no pierde su naturaleza. En los tiempos de la prehistoria, es decir, previo a la aparición de la escritura, la transmisión del conocimiento dependía de la voz. Todo saber debía ser transmitido de una generación a otra de forma oral y era preservado en la memoria de cada individuo para que fuera capaz de recordarlo. O sea, es la voz y era la voz el único instrumento para que se pudiera transmitir un conocimiento. Según lo que dicen muchos autores, porque como mencionaba anteriormente, también en la prehistoria se comunicaban a través de gestos, pero esto ya lo dejamos aparte. La costumbre de traspasar el conocimiento de forma oral desarrolló ciertas estrategias que ayudaban a las personas a recordar esta información. Por ejemplo, una de esas estrategias era la rima. La usaban como para que no se les olvidara cierto término, cierta palabra. Esta era una técnica de memorización en base a la semejanza del sonido que permitía contrarrestar la falta de la memoria humana. Eso es todo respecto a la voz. De la escritura. ¿Cómo empezó todo? La escritura es uno de los inventos más importantes de la humanidad. ¿Y por qué? Porque gracias a la escritura podemos plasmar ideas de manera permanente en un lugar. Entonces, gracias a la escritura, por eso mismo fue que se creó la escritura, porque la necesidad de plasmar ideas y no enviar mensajes, porque quedaba muy abierto a la interpretación del mensajero, y aparte en esos tiempos que el mensaje lo enviabas hoy y el mensajero llegaba, puede ser en una semana, 2 meses, no se sabía muy bien en cuánto tiempo llegaba. Era muy importante tener un lugar donde señalar el mensaje específicamente para que no quedara a interpretación de los mensajeros. Entonces, todo comenzó en el año 4000 antes de Cristo. ¿Qué pasó en ese año? Las civilizaciones egipcias y mesopotamias empezaron a necesitar la escritura para plasmar ideas y que fueran más específicas, que sus ideas quedaran con los pasos de los años. Entonces, las ideas empezaron a ser plasmadas en escritura en forma de dibujos. Por lo menos el sol se dibujaba un círculo y tenía varios palitos. ¿Cuál era el problema de esa escritura? Que quedaba muy abierta a la interpretación. Donde tú veías un sol, yo veía una luna. Donde tú veías que decía blanco, yo veía que posiblemente decía gris. Entonces era muy abierto a la interpretación y por eso tuvimos que cambiar o evolucionar al sistema silábico. El sistema silábico nos mejoró la vida totalmente, ya era mucho más fácil la escritura. Y ya teníamos prácticamente el 90% de lo que tenemos hasta hoy hecho. O sea, la escritura era ya cuestión de otra perspectiva, era súper fácil. El problema ahora era que los lugares donde escribían eran muy
incómodos de cargar, muy poco prácticos. Y ahí fue donde ingresaron los chinos, y en el año 100 después de Cristo, en el año 100 después de Cristo, los chinos ingresaron y dieron el sistema de papel, bueno, no el actual, el sistema con el que ingresaron los chinos fue el sistema de papel de arroz, que fue una vuelta totalmente revolucionaria para la escritura, porque ya estaba más a la mano de cualquier persona y ya las personas empezaron a aprender a escribir. Respondiendo a la interrogante de qué papel ha jugado la tecnología digital en la transformación de la comunicación oral y escrita en las últimas décadas, podemos decir que la era de las nuevas tecnologías nos facilita el aprendizaje del uso de la comunicación por vías que no sea la oral. Hoy en día los teléfonos móviles, las tabletas y otros aparatos portátiles nos permiten llevar la comunicación más allá de lo hablado cara a cara. Podemos decir que las tecnologías facilitan la comunicación y el proceso de transmisión de la información por medios electrónicos con el propósito de mejorar el bienestar de los individuos. A lo largo de la historia, la comunicación se ha caracterizado por desempeñar un papel fundamental dentro de la sociedad, por lo que ha tenido que evolucionar y adaptarse a las diferentes realidades. Esto es lo que ocurre en la actualidad con la llegada de las nuevas tecnologías. De esta manera, la comunicación actual desempeña un rol diferente al que tenía hace algunos años atrás. Incluso ahora es más relevante. El mundo actual se encuentra completamente interconectado, por lo que es posible comunicarse con cualquier persona alrededor del mundo. Hasta algunas décadas atrás esto era demasiado impensable. Podemos decir que la era digital ha propiciado la aparición de las nuevas plataformas en entornos virtuales, con lo que conectarse a distancia es mucho más sencillo de lo que era antes. En la era digital, la comunicación cumple un papel sumamente importante, fundamental. En primer lugar, porque permite seguir estableciendo relaciones sociales entre diferentes individuos, y en segundo lugar, porque se trata de la herramienta que facilita la difusión de la información, que esta se puede compartir fácilmente. Por estos motivos es imposible contemplar un mundo sin comunicación y sin redes sociales, sin estas herramientas necesarias para el día a día. Podemos decir también que las personas cuentan con la posibilidad de comunicarse a través de diferentes plataformas. De esta manera se crean los conceptos modernos de lo que hoy conocemos por videollamada, mensajes en línea, correo electrónico, entre otros. En todos estos casos se trata de innovaciones que surgieron a partir de la llegada de la tecnología, de esta tecnología a la sociedad, y que hoy son comunes en todos los ámbitos de la vida, ya se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Otro ejemplo destacado de las nuevas incursiones de las tecnologías en la comunicación tiene que ver con las redes sociales, lo que mencionaba anteriormente, que estas nacen con el objetivo de conectar a las personas, permitiéndoles mantener un vínculo más allá del contacto físico. Podemos decir que actualmente estas redes sociales son las plataformas más utilizadas para intercambiar ideas entre dos o más personas, para conectarse más. Todos estos canales que yo he mencionado anteriormente conforman lo que se conoce como el mundo digital. En este espacio, que es de carácter sumamente virtual, la comunicación ha prosperado en una escala ascendente, cada día va más evolucionando, llegando a conectar a millones de personas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas. Hoy por hoy podemos evidenciar eso. En este punto podemos decir que radica la importancia de la comunicación en los tiempos modernos, en donde estas plataformas digitales que he venido mencionando permiten disfrutar de una amplia gama de posibilidades en este ámbito de la comunicación. Para finalizar tenemos la conclusión.
En conclusión, la comunicación oral y escrita ha cambiado mucho gracias a los avances tecnológicos y los medios actuales que contamos hoy en día. Hoy en día es más fácil y rápido compartir información con muchas personas al mismo tiempo. Esto nos ha ayudado a comunicarnos mejor, pero también es un poco desafiante, ya que nos reta a aprender a usar las nuevas herramientas de comunicación de una forma adecuada. Y también nos ayuda a identificar información confiable. Es importante también aprender a manejar estas nuevas formas de comunicación, sin olvidar el valor de las formas tradicionales que nos han enseñado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido toda nuestra exposición de la evolución de la comunicación oral y escrita a través de los años y cómo nos ha beneficiado esto. Espero que haya sido de su interés y de su